Señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido de nuevo al Mosaico, programa de debate, de tertulia, aquí en PTV Sevilla. Hoy vamos a hablar de la vivienda en Sevilla, en nuestra ciudad, del problema que supone para muchos ciudadanos acceder, ya bien sea en compra o en alquiler, a una vivienda, y de eso vamos a tratar durante la próxima hora hasta las 10 de la noche. Para ello nos acompañan amigos de esta casa como son Chema García de Onda Cero Radio. Amigo Chema, muy buenas noches. Buenas noches, Julio, gracias por invitarme un día más al Mosaico. Hoy sin duda vamos a hablar de un tema que afecta a muchísima gente, que tiene preocupada a muchísima gente y con razón, y que desde luego no parece fácil que haya una solución fácil al corto plazo, teniendo en cuenta lo que están haciendo las administraciones, o mejor dicho, lo que han dejado de hacer durante los últimos años en política de vivienda. Efectivamente, un tema muy complicado y cada vez más complicado. Fermín Cabanillas, Agencia F, amigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Antes que nada te voy a decir que la camiseta que llevo es homenaje a la tertulia de la semana pasada. Vale, a la ¿Vale? Y de la gente de Arte para ti. Que debería gastarse publicidad en PTV, porque esta medio devuelve el dinero que invierte en las empresas. Sí, pues lo tendremos en cuenta. Fantástica la camiseta. Preciosa camiseta. Muchas gracias, Fermín, por estar con nosotros. Y hoy nuestro tercer invitado se encuentra en Argentina. Va a entrar por Skype, de hecho ya lo tenemos con nosotros, porque es Jaime Jover, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla. Jaime, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, buenas tardes aquí en Argentina. Efectivamente, está un poquito lejos de aquí de Sevilla, la verdad. Bueno, pues Jaime, máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico y doctor en Geografía y un experto en el tema de la vivienda, nos acompaña porque quería estar presente, ha aceptado la invitación de esta casa. Pocas personas como él controlan muy bien el tema de la vivienda y más en la ciudad de Sevilla. Pues si te parece, Jaime, y a todos los, como solemos hacer en esta casa, a todos los espectadores les decimos que lo que hacemos es salir a la calle a preguntar a los ciudadanos cuál es su opinión, y nuestra compañera Lidia Hernández lo ha hecho esta mañana, y vamos a ver un vídeo con lo que opinan algunos sevillanos sobre la situación de la vivienda en Sevilla. Mi hijo estaba viviendo en mi casa, o sea, tuvieron que dejar un alquiler porque era muy caro. O sea, no que era muy caro, le cobraba un precio porque el propietario estaba, como se dice, empadronado en la misma casa. Cuando él se desempadronó, le quiso subir el precio, entonces no podían costear alquiler y cada uno pues se fue a vivir a su casa. Pues ahora mismo no me podría independizar, porque la situación es difícil, porque la poca oferta que hay tiene precios muy altos y con la precariedad laboral pues tampoco me lo permite. Y amigas mías que sí que pretenden independizarse, para ellas es muy difícil ahora mismo, porque con los pocos ahorros que tienen tampoco les llega, las hipotecas pues son muy altas y los precios pues no se lo permiten. Entonces pues siguen viviendo con sus padres, y en mi caso pues igual. Y a un futuro pues a corto plazo pues tampoco me lo planteo ahora mismo, por lo mismo, porque no se ve mucho cambio a un futuro de a corto plazo. Es una barbaridad cómo están los alquileres, y es un problema fundamental sobre todo para la gente joven, vamos. Mis hijas todavía no han entrado en esa edad de tener que vivir por su cuenta, pero cuando entren lo van a tener muy difícil, vamos. Pues actualmente yo creo que es imposible, porque no hay salarios tan altos, y por eso hay mucha tasa de gente de España, sobre todo, que tiene cerca de 30 años y todavía vive con sus padres. Hombre, pues la verdad que es un problema que están sufriendo la gente joven. Mi hijo, uno de ellos, que está intentando crear su familia y tener su vivienda, y la verdad es que con los sueldos y con los precios que está la vivienda es imposible. Bueno, pues panorama bastante negro en general, porque es que no solo es que haya un 33% menos de viviendas que el año pasado en Sevilla, sino que es que los precios de los alquileres están disparados, de la renta libre, de la VPO, en fin, parece que difícil solución, que vamos a intentar buscar un poquito de luz en esta tertulia. Yo, si os parece, vamos a empezar con Jaime, preguntándole a Jaime cuál cree él que puede ser la situación que ha llevado a un panorama tan negativo como el que tenemos a día de hoy con el tema de la vivienda, Jaime. Bueno, es una buena pregunta. Bueno, lo primero que quería decir, disculpadme que estoy fuera, me hubiera gustado estar ahí con ustedes. Por Dios. Y sobre la pregunta, a ver, yo creo que hay una tormenta perfecta, ¿no? Una combinación de factores. Por una parte, tenemos que la vivienda no es un bien como otro cualquiera. La vivienda no es un tomate, no es un ordenador, ¿no? La vivienda es bien raíz, está localizada en el espacio
y esto le da una cualidad diferente. Y la vivienda, además, es un derecho fundamental que todo el mundo necesita, ¿no? O sea, tú puedes prescindir de un ordenador, puedes prescindir de comer tomate, pero no puedes prescindir de una vivienda. Entonces, tenemos un mercado que es especial en ese sentido, que el bien es especial. Tenemos una necesidad que es fundamental para todo el mundo. Y luego tenemos un marco económico global que tiene diferentes factores. Por una parte, ha habido en los últimos años una inseguridad a lo mejor laboral más fuerte, porque sabemos que todavía, aunque la economía va mejor, los salarios no están equiparados a lo que ha subido la inflación, por ejemplo. Y luego también sabemos que los costes de construcción, de materiales, de personal, ha subido todo también. Entonces, hay como una tormenta perfecta ahora mismo en el mercado de la vivienda y yo creo que podemos hablar, tal y como tenemos las estadísticas, podemos hablar de eso, podemos hablar de un contexto de crisis habitacional ahora mismo, en Sevilla y en muchos lugares del Estado. Bueno, pues una vez que ya hemos visto la radiografía que nos ha presentado Jaime, hemos estado comentando antes de que comenzáramos el programa, Jaime, aquí con Chema y con Fermín, que cómo es posible que cuando todos tenemos en la cabeza que la VPO es una vivienda, un tipo de vivienda para un determinado perfil de poder adquisitivo bajo, ¿qué está pasando? Y esto ya lanzó también ya la pregunta a Chema o a Fermín, quien quiera que lo retome, y a ti, por supuesto, Jaime, de cómo es posible que hayan salido recientemente, hace pocas semanas, VPOs que la más económica está en 180 y tantos mil euros y 270.000 euros una vivienda de protección oficial. 190.000 ayer entre núcleos, vi un cartel ayer entre núcleo en Dos Hermanas de 190.000 euros. ¿Qué es lo que está pasando para que un VPO tenga ese precio de salida? Pues yo creo particularmente que lo que está haciendo la administración con esa vivienda es seguir el rebufo, que se diría en Fórmula 1, de la sociedad en cuestión. Es decir, por alguna razón que nadie sabe, este país pasa de meterse en una crisis económica por el ladrillo en 2008, que casi nos lleva a más de uno a dormir debajo de un puente, a poner otra vez la vivienda como si esto fuera Dubái. Y está pasando algo terrible. Es verdad que se focaliza mucho, lo hemos visto ahí en el vídeo, se focaliza mucho con el tema de los jóvenes. Si nos están viendo la gente que ha salido en el vídeo, esto no es un comentario que vaya directamente a ustedes, pero es verdad que hay padres que están desesperados, no saben cómo echar a los niños de casa ya, porque es que no hay forma. Pero sí es verdad que el otro día estuve en tribunales hablando con una abogada y me dijo que hay un porcentaje altísimo de divorcios que están retenidos porque uno de los cónyuges no tiene capacidad para irse a otra casa a vivir. O sea, que no hay forma. Porque si tú, en fin, tienes que pagar 900, 1.000 euros de alquiler, 1.100 de pronto, y te viene ese gasto, no eres capaz de asumirlo. O sea, que es un problema que está afectando a toda la sociedad en global, que como dice el compañero desde Argentina, nadie sabe por qué ha pasado, pero que ha llegado hasta aquí y, desde luego, la única solución que hay aquí. No sé si lo de la intervención, esta mañana he escuchado creo que era en la Comunidad Valenciana, en Santander, en Cantabria, diciendo que esto no es Cuba como para intervenir la vivienda, pero bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Porque la situación es incontrolable, ¿no? Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que una vivienda de protección oficial cuyo precio más barato es de 180.000 euros sin contar el IVA no es una vivienda de protección oficial. Aquí hay algo que está fallando y lo primero que falla es la clasificación que se le da a esa vivienda. Por el precio que tiene es completamente absurdo. Yo estoy de acuerdo en que ha habido un proceso por el que la vivienda pasó de ser un derecho fundamental y un recurso vital para los ciudadanos a ser una mercancía. En el momento en el que se rompe o se traspasa ese límite, la vuelta atrás es muy complicada. Entre otras cosas porque efectivamente desde el año 2008 la administración pública entró en una crisis profunda, se dejó prácticamente de hacer vivienda de protección oficial, pero no se dejó no dejaron de crecer los demandantes de vivienda de protección oficial. Todo eso se ha ido acumulando a lo largo de los años ante la mirada atónita de los ciudadanos y la mirada para otro lado de todas las administraciones, porque esto no es una cuestión que dependa de un color político, es una cuestión de prioridades políticas y de poner en marcha mecanismos que intenten al menos equilibrar, porque solucionar va a ser muy difícil, el desfase que hay entre los demandantes de vivienda y la oferta pública de vivienda que hay ahora mismo en Sevilla y en el resto de España. Pero hay un dato que a mí me llama poderosamente la atención. En los últimos 10 años, a partir de la crisis de 2008, en los últimos 10 años, 2015-2025, 2014-2024, se han construido 13.484 viviendas en 10 años, es decir, aproximadamente 1.225 viviendas, hablo de Andalucía, al año.
Solo en el año 2018 había 212.000 solicitantes de vivienda. 212.000 solo en el año 2018. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla ha prometido poner en carga 15.000 viviendas para construir antes de 2027, hay un desfase enorme entre la demanda de vivienda que existe y lo que la Administración es capaz de ofertar y poner en valor. Solucionar eso al corto plazo pasa por tomar una serie de medidas que yo creo que son drásticas y que creo que ahora podremos poner sobre la mesa, pero desde luego con precios a 180.000 euros sin contar el IVA para una vivienda de protección oficial, y son 137, no pensemos que han puesto, son 137, desde luego no solucionamos nada. Jaime, tu opinión sobre... Yo creo que estarás de acuerdo perfectamente en todo lo que están diciendo los compañeros de esta mesa, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Por lanzar algún dato más también, el año pasado se entregaron 95 viviendas en Sevilla y en las listas de Visesa hay 18.000 personas inscritas esperando una vivienda pública. Y con el tema de la regulación también, que ha hecho Fermín, ¿no? El tema de Cuba, no sé qué, a mí es un debate que me fascina, ¿no? Porque siempre que se habla de intervenir el mercado, pues mandan a un país, Cuba o Venezuela, ¿no? Sí. Ciudad de Nueva York, que es la capital económica de Estados Unidos, de uno de los países más importantes, más potentes del mundo, con China, ¿no? El 40% del mercado del alquiler está intervenido por el Estado. En concreto por el Estado de Nueva York, es un país federal, ¿no? Hay un máximo de renta que se puede poner a ese mercado, que los propietarios pueden poner a ese mercado. Es una legislación que viene de la época de la Gran Depresión, que se ha mantenido, igual que han mantenido también la política de vivienda pública, que también existe en Estados Unidos, en concreto en Nueva York, y que permite a mucha gente de esa ciudad, de clase trabajadora, pocos ingresos, pueda vivir en una ciudad que es de las más caras del mundo y que no tiene unos salarios tampoco... Entonces, tenemos que comprender que hay muchos lugares del mundo en los cuales el mercado se interviene y no pasa nada. Viena, sin ir más lejos, ¿no? Es una ciudad europea. Ámsterdam. Son ciudades europeas grandes que una buena parte de su mercado está intervenido. Mercado privado, estoy hablando, más allá de que tengan luego políticas públicas de vivienda, ¿no? Sí, pero es verdad que para lo bueno y para lo malo no aprendemos de los que saben en muchos sentidos. Fíjate que la Gran Depresión, si no recuerdo más, Jaime, fue en 1929, ¿no? Si no me falla la memoria. Y Estados Unidos lleva 96 años acojonado con este tema y sigue igual. Y la gran crisis económica nuestra empezó a levantar cabeza en 2014 y ya se nos ha olvidado. Es que España tiene una capacidad enorme para recuperarse de las crisis tremenda, ¿no? Entonces, yo no sé por qué lo aprendemos de los que saben. Es verdad también que el sistema de trabajo por estados en Estados Unidos, igual que en Alemania, dista mucho de nuestras autonomías. O sea, nuestras autonomías son auténticamente chistes comparado con la autonomía de trabajar que tienen los 50 estados de la Unión o los Länder alemanes, ¿no? Pero de alguna forma habría que decir, mire usted, es que aquí hay que poner pie en pared. O sea, estoy leyendo el rótulo ahí, que creo que son 1.400 viviendas las que tiene planteada Emasesa para entregar ahí. Oiga, que Sevilla está perdiendo 20.000 habitantes cada 5 años. ¿Usted no se da cuenta de que hay un problema? Ayer estuve con la jefa de CaixaBank en temas inmobiliarios de Andalucía Occidental. Dice, no tenemos vivienda residencial, no hay. O sea, no hay capacidad humana para acoger a todo lo que hay. No, mira, lo que no hay son precios. O sea, hay vivienda, claro está. O sea, si tú tienes 400.000 euros te compras un piso en Ciudad Expo y tan ricamente. Pero, hombre, es que de verdad estamos llegando a unos puntos imposibles de dar la vuelta, ¿no? Yo creo que cuando se plantea la solución... y hablamos, perdón, más de la venta, ¿eh? Luego hablaremos del alquiler. Claro, claro. Hablamos de la venta. Yo creo que cuando se plantea como una de las posibles soluciones la intervención en el mercado y se intenta hacer una analogía entre lo que ocurre en España y lo que ocurre en otros países de nuestro entorno europeo, como puede ser, por ejemplo, Ámsterdam, o, por ejemplo, lo que ocurre en otros continentes y en otras ciudades, como puede ser Nueva York, que para mí es asumir directamente el fracaso de las políticas públicas de vivienda que funcionaron durante muchos años sin necesidad de intervenir en el mercado y que ahora se sobreentiende o se pone sobre la mesa esta solución de intervenir en el mercado como una de las posibilidades de solucionar el problema que hay ahora.
hay una manera más sencilla de solucionarlo y es, oiga, usted que es la administración pública, que es la única competente para solucionar este problema, en otros problemas podemos tirar de otras cosas. En la vivienda es exclusivamente la administración pública la que tiene en su mano las herramientas necesarias para poner en marcha las políticas necesarias de corrección de este problema. Y esto debería ser muy sencillo. Oiga, tiene usted que construir, tiene usted primero que poner en carga valor, suelo público a favor de los ayuntamientos, de las comunidades y en el resto del país para construir viviendas con un precio asequible y en consonancia con el salario medio que tiene actualmente el sevillano, el andaluz y el español. Evidentemente no vale con 1.500 viviendas ni con 20.000 viviendas. Hay que hacer más viviendas y hay que hacer más viviendas en unas condiciones en las que luego la persona pueda acceder. Porque estamos hablando de 180.000 euros estas viviendas que ahora se han puesto y han llamado mucho la atención en Palmas Altas, que por cierto, por 180.000 euros más IVA te puedes comprar una vivienda en el mercado libre, no será nueva, pero puedes acceder, no será una gran vivienda ni será en el centro de Sevilla, pero seguramente podrás acceder a ella. Se debería poner en marcha más encarga más suelo público, construir más vivienda pública y renunciar en muchas ocasiones a los márgenes de beneficio. Es decir, ahora nos explicará nuestro invitado, porque creo que hay efectivamente, él nos comentaba antes a micrófono cerrado, que hay una directiva europea que no permite a las constructoras construir a pérdidas. Ahora podrá explicarlo mucho mejor, pero yo tampoco entiendo por qué las constructoras tienen que ganar siempre y en todos los escenarios. Tampoco entiendo por qué los bancos tienen que ganar siempre y en todos los escenarios. Cuando hablamos de políticas públicas, las entidades privadas, como son las constructoras y como son los bancos, tendrán que ganar porque son empresas privadas y para eso están, pero no en todos los casos. En aquellos en los que se les necesite de su intervención para hacer políticas públicas de vivienda, igual tienen que reducir su margen de beneficio, porque yo no conozco una constructora que cuando dé a conocer lo que ha ganado, diga que haya ganado menos de X miles millones de euros. Pues igual tiene que dejar de ganar un poco más durante X tiempo hasta que se equilibre la situación de la vivienda o poner determinados condicionantes a determinadas constructoras que ganan miles de millones de euros para que ayuden a la sociedad y a los entornos en los que se desarrollan para que reduzcan sus márgenes de beneficios y puedan ayudar a que la vivienda sea asequible, insisto, en consonancia con lo que gana hoy en día un sevillano, un andaluz, un español, que es pues prácticamente destinar más del 100% para poder comprar o en este caso para poder alquilar. Pues Jaime, como te ha comentado Chema, si nos da un poquito más de detalles sobre esa directiva europea que muchos no conocíamos, de que una constructora pues no puede tener pérdidas. Sí, bueno, no es exactamente una constructora, o sea, dentro del mercado capitalista una constructora puede hacer lo que quiera en realidad. No es una constructora, yo me refería en concreto a las empresas públicas de vivienda, por ejemplo, Visesa, ¿no? Sí. O que es una promotora a nivel, esto es una directiva europea que viene, ahora mismo no me acuerdo cuál, pero viene de la crisis de 2008, como hubo un gran endeudamiento público, pues lo que se intenta es, bueno, para reducir ese nivel de deuda pública, se intenta que todas las empresas públicas, no solamente las de vivienda, otras también de aguas y tal, pues no puedan funcionar a pérdida y se pierde un poco el foco de que al final los servicios públicos pues van a pérdida. Quiero decir, no, la sanidad pública, esto nos cuesta, pero se pagan impuestos para eso. Sin embargo, estas empresas no... Y luego también hay un tema de la propia financiación de las empresas públicas, ¿no? O sea, en Visesa a lo mejor no tiene el dinero para construir 2.000 viviendas públicas ahora mismo. ¿Qué hace? Va al mercado. O sea, se han empezado a financiar a través del mercado privado y el crédito bancario. Y claro, eso también son unos intereses que tienen que pagar. Entonces, claro, ahí por eso también, entre que no se pueden endeudar y tienen que pagar intereses para poder construir, los márgenes a los cuales se ven obligadas a vender son mayores que lo que puede pagar al final las personas que necesitan una vivienda pública, ¿no? Y hay otra cosa también que quería comentar, que es que dentro de la tormenta perfecta esta que comentaba antes, que por extenderme un poco más, que es que durante muchos años después de la crisis de 2008, los tipos de interés de los bancos centrales, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Europeo aquí, ¿no? Se mantuvieron muy bajos. Eso hacía que las grandes fortunas de personas individuales o de empresas
no ganaran tanto en los mercados, en los mercados de capitales, en las bolsas, bueno, o incluso teniendo un depósito bancario, no le da una rentabilidad. Antes se daba una rentabilidad a un depósito que una persona privada puede tener 3-4%, a lo mejor eso ya cayó al 0,5 menos, ¿no? ¿Qué hicieron esas personas? Se fijaron en el inmobiliario como el lugar donde, digamos, acumular su capital, ¿no? Porque con esa idea que es muy también de España, al final, de que el inmobiliario siempre se revaloriza. Claro, ¿qué es lo que ha generado? Ha generado un mercado especulativo también, ¿no? Y ha generado que muchas personas se compren una vivienda simplemente por poner ahí su capital y ganar un rendimiento mayor. Luego aquí también podemos hablar, por ejemplo, de Airbnb, ¿no? Y del turismo como uno de esos factores acelerantes de esa especulación, ¿no? Que de repente, por un alquiler a corto plazo, te ganabas una rentabilidad mucho mayor durante una serie de años con un alquiler tradicional, por decirlo así, ¿no? Pero eso por ir, digamos, poniendo en cada lugar, ¿no?, todos estos componentes, factores que explican que a día de hoy tengamos un mercado de la vivienda, tanto compraventa como alquiler, que es realmente, como se ha visto al principio del programa, inasumible para muchas personas. Además, creo que es la única parcela económica, o sea, la única parcela de gestión en la que todas las administraciones tienen competencias absolutas, desde los ayuntamientos, las diputaciones, la Junta y el gobierno central. Y nadie parece que le esté doliendo en el alma que se está contraviniendo uno de los principios básicos de la Constitución, que es el acceso a una vivienda. O sea, la Constitución además no dice usted me tiene que dar una casa, no. La Constitución dice, oiga, usted, Ayuntamiento de la Algaba, ¿cuántas personas en su pueblo demandan una vivienda? 243. Pues usted tiene que hacer 243 viviendas. O sea, búsquese la vida. Eso es lo que dice la Constitución, no dice deme una casa. No, yo la quiero pagar. Pero por alguna razón nadie se pone las pilas con esto. Yo recuerdo solamente un caso, fíjate, llevo trabajando en prensa desde los 16 años y voy camino de los 56, aunque no lo aparento. Y solo conozco un caso que haya habido un ayuntamiento que haya cogido el toro por los cuernos, que fue el de Ayamonte, cuando la promoción de Fadesa Costa Suri, que se gasta Fadesa 624 millones en hacer un gran complejo en la costa de Huelva, y la promotora gallega quiebra al año siguiente y se quedan ahí 1000 y pico de casas. Bueno, pues el ayuntamiento llega a un acuerdo con Unicaja, con Caixa, con todos los bancos y asume la gestión de esa vivienda y se las da a los jóvenes del municipio que buscan vivienda por 300 euros de alquiler simbólico. Usted está viviendo en una casa a 6 kilómetros del pueblo, en un complejo turístico, que no es un complejo turístico porque se quedó a medio hacer, pero bueno, por lo menos coger todos por los cuernos. Lo que no puede pasar es que haya, no sé, Gerena, 100 y pico de casas que se quedaron sin hacer. Oiga, no hay capacidad para reconstruir esas casas, no hay ganas de solucionarlo. También te digo que es una cosa que da un poquitos votos, ¿eh? Porque tú le das... aquí que tenemos 14.000 personas esperando una casa en Sevilla, en un electorado de 400.000. En fin. Bueno, seguramente haya bastantes más personas esperando una casa. Sí, pero digo las que están para entregar. Sí, exactamente. Lo que ocurre es que seguramente de esas 14.000 personas o de las personas que accedan finalmente a esta vivienda, de los 137 que se van a construir o se están construyendo, yo no sé cuántos demandantes habrá, pero buena parte de esos demandantes, cuando les toque la vivienda y vayan a un banco y pidan una financiación, el banco les va a decir que no se lo pueden dar y esa persona tendrá que renunciar a esa vivienda en tanto en cuanto esta vivienda no es una vivienda de protección oficial, nos la vendan como nos la vendan, si vale 180.000 euros más IVA. Y decía nuestro invitado, bueno, es que una empresa pública como Envisesa no puede, por esa directiva europea, financiarse a pérdidas. Yo creo que una empresa pública que no se pueda financiar a pérdidas no es una empresa pública, es otra cosa, pero no es una empresa pública. Esto es como decir que... Tusan, por ejemplo. Exacto, es como decir que una línea de Tusan que da servicio a un barrio determinado, defiendo esa muerte, ¿no? Pues como lo cogen 12 personas, trabajadores que necesitan de ese transporte para vivir y no gana dinero, pues le quitan la línea y que se las apañen. A mí me parece que aquí hay algo que se ha hecho mal y que debería corregirse. Y quería sacar otro tema que me parece interesante y es que quizás habría también que hacer una reformulación o una redefinición de qué, por el cambio de los tiempos y de las necesidades, de qué consideramos hoy en día que es una vivienda de protección oficial. Es decir, estas viviendas, las 137 viviendas en Palmas Altas, tienen 180.000 es la más barata, creo que son 57 metros o una cosa así. Pero todas las viviendas... Ahí tiene el piloto, ahí tiene... Exactamente, pero todas esas viviendas que estamos viendo ahí en imagen tienen, además de esas viviendas, tienen una piscina,
tienen jardines en el interior, jardines comunes, tienen todas garaje, tienen todas trastero y tienen todas una preinstalación de aire frío y calor. Sí. La matización que yo quiero hacer, o la reflexión que a mí me gustaría abrir es a ver si es que estamos intentando vender como vivienda de protección oficial lo que para la gran mayoría de los ciudadanos hoy en día son viviendas de lujo. Es decir, yo no sé dónde viven nuestros oyentes, que sean, o nuestros espectadores que sean todos maravillosos y de todo tipo de clases sociales, pero seguramente si cogemos a un grupo de 10, pues igual hay uno que vive en una casa que tiene piscina, jardín, trastero, garaje y una preinstalación de aire acondicionado. Oiga, igual habría que reflexionar, oye, si quitamos la piscina, los jardines, los trasteros y los garajes, ¿podemos bajar un poco el precio de 180.000 euros masiva y solucionamos lo que de verdad queremos solucionar, que es que esas familias que no tienen un recurso ni un techo puedan vivir? ¿Y si hacemos la vivienda en Pinomontano y en La Plata, en vez de hacerla también y crear un barrio nuevo, que a lo mejor también hace falta? Pero el problema, si las hacemos allí, con estos equipamientos, igual es el mismo. No, pero vamos a ver. El precio del suelo es más económico. Vamos a ver, yo cuando me compré mi casa la primera vez, hace ya una pillada de años, no tenía aire acondicionado, lo puse yo. Ya está. Quiero decir que lo que tú estás diciendo es más verdad que un santo. Oiga, vamos a quitar lo que no necesitamos. Que no sé si se hace un cálculo, oiga, si usted le dice a la constructora, porque como no se pueden financiar a pérdidas, oiga, escúcheme, mire, hay mucha gente que necesita una casa para vivir y yo quiero entender que si yo le digo, mira, te voy a dar una casa o voy a construir una casa desde lo público pero no tiene piscina, no me van a decir, pues entonces no me interesa. Entonces, si los costes añadidos, que es lo que no sé porque no soy constructor, de todos estos recursos que son piscinas, jardines, trasteros, garajes, yo no sé cuántos de las personas que viven en Sevilla, ¿qué tanto por ciento de la población tiene un garaje privado? Creo que serán los menos. La gran mayoría aparca pues en la calle porque no tiene posibilidades de aparcar en un garaje, como cualquier hijo de vecino. Ojalá todos tuviéramos una piscina y un garaje y un trastero. Como tengo yo. Claro, yo no lo tengo, pero igual si quitamos todos esos recursos que a mí me parecen que para una vivienda de protección oficial no son al menos necesarios, si estuviéramos hablando de quitar el techo, pues igual decimos, oye, pues más vale dejar un techo, o que haya un baño, o que haya una cocina, o que al menos haya un dormitorio, pero de verdad necesitan una vivienda de protección oficial. Lo que pasa es que se tratan los VPO como si fueran promociones publicitarias, o sea, como cualquier empresa que construye una vivienda. Mire usted, la VPO es una VPO. Ya está. Usted no tiene que venderme que va a ser maravillosa. Si usted lo que tiene que hacer es darme una casa. Y yo ya, si te digo que yo sin trastero no podría vivir. O sea, podría vivir sin aire acondicionado, pero sin trastero, pues a mí, ¿no? Esas casas me parece magnífico y todo el mundo tiene. Ojalá todos tuviéramos acceso a ese tipo de vivienda. Pero también te digo que hubo una época en los años 90 en Andalucía que se construía vivienda de promoción pública, no de VPO, de promoción pública, y se hacían con los materiales que se tenían más a mano en cualquier polvero. O sea, por lo menos vamos a dar un poquito de calidad a lo que se construye, ¿no? Jaime, aunque estés aquí físicamente, puedes entrar, de verdad te lo digo, en cuanto lo estimes oportuno. O sea, que tienes abierto el micrófono para entrar cuando tú quieras. No, yo quería decir que, evidentemente, a través de la planificación urbanística, el ayuntamiento elige dónde poner los recursos. Entonces, no es lo mismo la vivienda pública, esa de Palmas Altas, que la que se construye en Torreblanca o en Valdezorra. No es lo mismo. El ayuntamiento está queriendo crear un barrio de clase media en Palmas Altas, al cual además se aspira en el futuro, ¿no?, que llegue el metro, por ejemplo. Entonces, claro, hay evidentemente una cuestión clara porque ellos saben a dónde aspira la gente a vivir en un barrio u otro, ¿no? Y tampoco es igual cómo se está gestionando la vivienda pública en Torreblanca que hay, o en Los Pajaritos, donde hay, bueno, ahí podemos hablar de muchas cosas, de muchos problemas que hay, de gente que subalquila o que tal, ¿no? Que es lo que se espera que ocurra en Palmas Altas, que son viviendas que van a la venta, no al alquiler, ¿no? Que esa otra. Yo quería decir también que Fermín ha dicho antes que ha hablado del tema del derecho a la vivienda. El artículo 47 de la Constitución habla de que los poderes públicos no intentarán evitar la especulación en el mercado de la vivienda. Eso no está ocurriendo a día de hoy. Ese artículo no se está cumpliendo. Y quería comentaros también, y creo que también para ponerlo ahí en la mesa de debate, que, bueno, el tema de la vivienda pública es súper importante y está muy bien que estemos hablando de todo esto, porque hay otros tipos de medidas que podríamos tomar para intentar controlar un poco los precios del alquiler, ¿no? La ley de vivienda del año pasado, del 23, hace 2 años ya, del Estado, permite a las comunidades autónomas
generar viviendas, o sea, generar una legislación propia o desarrollarla, esa ley de vivienda, por la cual se crean áreas tensionadas. Esto es, si en una ciudad, una zona, un entorno urbano, el precio de la vivienda se ha disparado muy por encima de la media de salarios que tenemos y del IPC, es una fórmula matemática, entonces pueden controlar los precios del alquiler. Eso la Junta de Andalucía, eso la única comunidad autónoma que lo ha hecho hasta ahora que yo sepa es Cataluña. El resto de las comunidades autónomas no lo han implementado. Y luego quiero poner también sobre la mesa la importancia de dos cosas: la vivienda vacía y los pisos turísticos. En Sevilla tenemos unos 10.000 pisos turísticos registrados, habrá más no registrados, y si no recuerdo mal eran unas 20.000 viviendas vacías. Que es vivienda que no está cumpliendo su función social y que si estuviera en el mercado seguramente estaría ayudando a rebajar ese precio, ¿no?, de los alquileres. Hay un asunto con los de las viviendas de alquiler, 20.000 viviendas que ha dicho, 20.000 pisos vacíos, creo que ha dicho, ¿no?, Jaime. Partiendo de la base, diciéndolo en Román Paladino, que cada uno con su casa hace lo que quiera, sí es verdad que el tema de la vivienda en alquiler turística, mientras alguien la dé de alta, pague los impuestos y lo tenga perfectamente declarado, me parece maravilloso. Pero el alquiler del maestro ya me tiene muy cabreado. O sea, y vamos a hablar del alquiler si os parece. O sea, el piso que tú tienes en alquiler y que te da la gana que tú a quien sea lo echas en junio porque vas a cobrar mucho más en agosto, en julio, y luego vuelves a alquiler. O sea, ese como diría Jaime, que está ahora en Argentina, ese quilombo que hay con el alquiler, yo creo que alguien lo tiene que solucionar. Y, por cierto, yo estuve en el discurso de investidura de Juanma Moreno y Juanma Moreno habló del problema de la vivienda y de las zonas tensionadas en Andalucía y habló de que era su gran reto para esta legislatura. Juanma se nos va a ir, vamos. Le quedan 2 años de legislatura, creo. 20.000 viviendas, ¿eh? 20.000 viviendas. Y tangible no. No sé si estará haciendo algo que se vea. Tangible no es. Y voy a contar una anécdota, por cierto. Acaba de nombrar la ley de la vivienda de marzo de 2023, Jaime, que para mí son los padres cuando se mete la inmobiliaria en medio. Yo estuve buscando una vivienda en abril del 2023, se acaba de aprobar la ley, yo que trabajo colaborando con Facua muchas veces, soy un tonto de las leyes y lo tengo... Total, que fui a ver una vivienda en Castilleja de la Cuesta, me la enseña la inmobiliaria y me dice la señora, son 3 meses de adelanto, ya eso me sonó raro, y 1 mes de la comisión de la inmobiliaria. Entonces yo le dije, mira señora, hace 1 mes que se aprobó una ley en este país, que está publicada en el Boletín Oficial del Estado, que dice que ustedes no pueden cobrar. Yo no puedo pagarlo a ustedes, le tiene que pagar el dueño de la vivienda. No, pero es que esa ley no se aplica en municipios de menos de 20.000 habitantes. Digo, bueno, me está usted contando una... Digo, bueno, de todas formas me lo voy a pensar. Y me llamó por la tarde la señora para decirme que es que el dueño del piso no le gustan los niños. ¿Vale? Es decir... Hay una batalla, yo tengo una batalla personal contra eso. O sea, la ley está cumplida. Usted no puede cobrar a la gente que busca una vivienda de alquiler que puede sacar 800 euros al mes de debajo de las piedras, no hay que engañarla. Y también a las inmobiliarias hay que apretar a las tuercas, ¿eh? A mí me gustaría, sobre esto que decía Jaime de la vivienda vacía, 20.000 viviendas vacías, si hay 20.000 viviendas vacías es porque sale rentable, es decir, que al propietario le sale rentable tener la vivienda vacía, o al menos más rentable que ponerla en... O porque la tiene declarada como vacía, perdón. O ponerla en el mercado. Con respecto a que no están cumpliendo su función social, yo creo que la vivienda privada no tiene por qué cumplir una función social, es la vivienda pública la que tiene que cumplir la función social. Yo tengo una vivienda y la quiero tener cerrada y me lo puedo permitir porque tiene una carga impositiva o fiscal importante, pues ya veré yo si a mí me cuadra cerrarla o no cerrarla, o ponerla en régimen de alquiler o ponerla en alquiler turístico. Y con respecto al alquiler turístico, hay que recordar que durante muchísimos años, la Junta de Andalucía, el Gobierno central, y en este caso no los ayuntamientos porque no tenían competencias o tenían parte de sus competencias y prefirieron esperar a que la Junta de Andalucía desarrollara una normativa, se durmieron en los laureles. Esto provocó que muchísima gente le viera el negocio a la vivienda y buena parte de esa vivienda que había en alquiler residencial se trasladará al alquiler turístico, cuya rentabilidad es 4, 5, 6, 7 o infinitamente 1000 veces más que el alquiler residencial. Cuando se desarrolló, ahora por cierto, hace... creo que 1 año se cumple ahora desde que la Junta de Andalucía sacó el decreto que habilitaba y le daba competencias a los ayuntamientos para que desarrollaran esas normativas de las viviendas turísticas.
el problema no se ha acabado de solucionar. Es decir, sigue habiendo mucha vivienda turística en las ciudades. Las limitaciones que han puesto, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla, el 10% en determinadas zonas, no acaban de solucionar el problema, y no lo acaban de solucionar porque sigue siendo todavía enormemente rentable tener una vivienda en alquiler turístico que frente al alquiler residencial. Entre otras cosas, y además de ser más rentable, hoy en día una persona que es propietaria de una vivienda que dice, pues voy a hacer un negocio porque es legal y voy a sacar una rentabilidad, la voy a poner en alquiler residencial. Cuando una persona lo pone en alquiler residencial, es verdad que pone muchas condiciones. No te hablo de inmobiliarias, que sería otro debate, sino la persona privada. No, es otra ley. La persona privada. La persona privada que pone esa vivienda en alquiler residencial se arriesga luego a diferentes escenarios que todos conocemos y se enfrenta a una normativa que no protege en muchas ocasiones a ese propietario. ¿Qué decide el propietario? Decir, mira, yo no me pienso complicar la vida, porque si yo saco la vivienda, la pongo en el alquiler residencial, se me meten 4 y luego no me pagan, yo me la como. Me la como porque la normativa actual no me protege a mí, o al menos no me protege a mí más que a la persona que me va a dejar de pagar. Hay casuísticas muy diferentes, pero eso también ayuda a que mucha gente decida no sacar su vivienda en alquiler residencial. Es más, es que hay mucha gente que realmente prefiere que hasta que no cambien las cosas, son gente que tiene un poco más de dinero, no va a abrir su vivienda y prefiere mantenerlo cerrado porque además se lo puede permitir. Y todo este tipo de cosas influyen en que efectivamente la gente acabe especulando con un bien como es la vivienda, primero porque es más rentable y segundo porque si no es más rentable no es más seguro ponerla en carga, prefieres tenerla cerrada y se acabó. Si hubiera una legislación que apoyara un poco más, que diera más seguridad a la persona que alquila, pues igual yo creo que de esas sí. 20.000 se reduciría. Como decía Fermín, evidentemente poniendo hay ya determinadas normativas que impiden subir el alquiler en determinadas situaciones, se pueden hacer cosas, pero la más fundamental es, oiga, ¿y si a mí no me paga? Porque hay gente, solemos meter a todo el mundo en el mismo saco, pero no todo el mundo tiene una vivienda porque está especulando con su vivienda porque tiene un negocio montado. Igual es una persona que ha heredado una vivienda, ha logrado reunir durante 5 años el dinero suficiente para reformarla un poquito y ahora tiene su trabajo y un sobresueldo que le viene de esa vivienda, pero que igual son 600, 700 u 800 euros y son una familia de 4 donde solo trabaja uno. Y eso no significa que sea ni un gran tenedor de viviendas, ni sea una persona que esté especulando con la vivienda. Pero esa persona se enfrenta a los mismos problemas que se enfrentan todos los demás. Y es la inseguridad que tiene la persona, que en muchas ocasiones pone su vivienda en alquiler. Y ahora ponemos el caso, como hemos hablado y vamos a hablar del tema del turismo. Sí, el caso que usted ha puesto, una persona que hereda una vivienda, la alquila a una familia y ahora le llega una empresa y dice, ¿usted cuánto? 700 euros al mes. Pues mire usted puede ganar 3.000. Vivienda turística, dale. ¿Usted qué hace? Hombre, entre ganar 700, 800, ganar 3.000. No, y además yo le voy a gestionar a usted. Usted se despreocupa de todo, un contrato. Pues es lo que hablábamos. Es el problema que hay también con la vivienda. El Día de los Veladores, lo que hablábamos de cómo. ¿Y si los guiris te mantienen el bar en Sevilla y ganas 4 y renuncias a tu tradición? Pues claro, es que lo que sí es verdad que hay un riesgo cuando tú pones tu casa en un apartamento turístico legalmente con todas las de la ley, pero bueno, es un negocio al fin y al cabo. Mire usted para poner un negocio tiene que arriesgar. No sabe si va a ganar seguramente o va a perder. El riesgo será menor. Es decir, si uno tiene una vivienda y en función de ponerla en alquiler residencial o en alquiler turístico, comparemos alquiler residencial con alquiler turístico. Los riesgos que hay de que se te meta un inquilino que no te pague en alquiler residencial es mucho mayor. No es lo mismo. En alquiler residencial no es lo mismo. Tú tienes muchas más probabilidades de que una persona que sea de Sevilla, trabaje en Sevilla, porque vas cambiando más. Trabaje en Sevilla y viva en Sevilla, por las razones que sea, porque las casuísticas son todas y no se puede meter todo en el mismo saco, te deje o ocupe tu vivienda sin pagarte y tú, salvando los derechos que los tiene también el inquilino, el propietario se la tenga que comer. Vale. El riesgo es mucho mayor que en un alquiler turístico, donde no solo es mucho menor, porque las personas que te van a venir, por regla son turistas, y es difícil que una japonesa se te cuele y no quiera salir de tu vivienda, puede ocurrir, pero no es lo frecuente. Y cuando además ese tipo de alquiler es muchísimo más rentable. Oye, pues si es muchísimo más rentable, aumentemos la carga impositiva que tienen los alquileres turísticos, porque a una persona le siga saliendo seguramente más rentable, pero bonifiquemos el alquiler residencial todo lo que podamos y carguemos todo lo que podamos en el alquiler turístico. Así intentaremos
quizás equilibrar la balanza. Jaime, ¿sigues ahí? Sí. Sí, Jaime, sigue ahí. Sigue ahí. Lo que estaba pensando yo... Puedes entrar cuando tú quieras. No, disculpa, Jaime, lo que decía hace un momento de que es lo mismo exactamente, es que es lo mismo exactamente. Es decir, el riesgo es el mismo si tú cumples la ley. Yo tengo mi piso en alquiler, en Lepe. Y yo, lo primero que hice fue 2 cosas básicas que tiene que hacer cualquier persona que tenga una vivienda, que es dar de alta el contrato en la Junta de Andalucía legalmente y hacerte un seguro de protección contra el impago de alquiler. Que eso, bueno, no con alquiler seguro ni elementos similares, con cualquier aseguradora. Quiero decir, Sí, pero el riesgo de que te ocupen tu vivienda. que en España no llega al 1% de la vivienda que ocupa. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a ver, insisto, si ese dato es cierto, que yo no lo sé, si tú lo dices, que eres periodista de Si es lo contrario de lo que dice Ana Rosa Quintana, me lo voy es a creer. cierto. Si ese dato es cierto, desde luego lo que percibe la ciudadanía no es eso. Hombre, claro. Lo que percibe la ciudadanía no es Tiene eso. miedo. Igual que Tiene la ciudadana percibe que el moro de la puerta le roba la hija todos los De días. acuerdo, lo que percibe Claro, la ciudadanía lo que no estamos es eso. vendiendo, Igual hace falta vendiendo. un poco más de didáctica, pero yo creo que es evidente y de sentido común que tienes más riesgo de que te ocupen tu vivienda. Oiga, cuando hablamos de ocupar de vivienda, es que, insisto, no sé, todas las casuísticas son diferentes. Sí. Ocupar una vivienda no consiste solo en una vivienda vacía, le pego una patada y nos metemos Sí, 5. sí. No. No paga el alquiler y no Efectivamente, irse. ocupar una vivienda es, oiga, yo me he quedado sin trabajo, estoy en la calle, tengo un niño pequeño y antes de quedarme en la calle, pues me voy a quedar en esta vivienda hasta que la ley me lo permita. Eso es ocupar una vivienda, Sí, sí. en todas las casuísticas. Y es más probable que te ocurra cuando la persona que está ahí es oriundo del lugar, que una persona que suele ir a los pisos turísticos que son visitantes. A eso exclusivamente me refería. Y termino con una idea, porque se me va a pasar y quiero ponerla sobre la mesa, que es cambiar también un poco, o se lo planteo también a Jaime, plantear por qué esa normativa, que no sé de dónde viene, de que tú puedes comprarte una vivienda de protección oficial y dentro de 10 años tú la puedes vender, teniendo en cuenta la problemática, la altísima demanda de vivienda de protección oficial que hay hoy en día y la poca oferta. ¿Por qué tiene una vivienda que nace desde lo público, unas condiciones económicas en teoría más favorables, acabar siendo propiedad de una persona a los 10 años? Si es un recurso público para personas que lo necesitan, que lo siga siendo siempre y en todo momento. Y cuando las circunstancias de esa persona a los 10 años hayan cambiado, pues igual puede tener acceso a comprar una vivienda en otras condiciones de renta libre y entonces poder hacer un negocio con esa vivienda. Jaime. Bueno, un montón de Ahora ya cosas. hablas tú los próximos 20 minutos. Tienes 25 temas Jaime. para tocar. Yo voy al baño y mientras que Jaime hable. A ver, bueno, lo último que ha dicho Chema, completamente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, hay un decreto ley del año 78 sobre vivienda de protección oficial que hablaba de que la UPO tenía que ser mínimo, estar en alquiler mínimo 30 años. Cuando algunas promociones incluso anteriormente, de hecho todavía hay promociones de Envisesa actualmente que vienen del patronato de casas baratas, por ejemplo en la Candelaria, ¿vale? O sea, hay promociones que nunca se han descalificado como vivienda pública. En esa conversión de la vivienda cada vez más en un bien de mercado y menos en un derecho, es cuando se produce este cambio, ¿no? De que de repente, bueno, pues de 30, luego fueron 20, muchas promociones, ahora son 10. Cada vez vamos a menos. Eso lo que hace de facto es no permitir el control de los precios del alquiler en un mercado. Se me estaba ocurriendo el caso de Suecia, donde 500.000 de personas viven en viviendas públicas del Estado, luego hay empresas públicas municipales, ¿no? En un país de 10 millones de habitantes. 500.000 de personas, hay mucha gente. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que esa gente no paga. En Suecia hay alquileres altos, pero también tienen sueldos muy altos, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente no paga más de un 30% de su salario, que sería lo ideal normalmente, que se pagará un 10, un 15, un 20 como mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Luego, dato de vivienda pública, que lo tengo aquí, me he confundido, no son 20, son 25.000. Si sumamos las 25.000 viviendas vacías que hay en Sevilla con los 10.000 pisos turísticos, estamos hablando de un 10% del stock de toda la vivienda que hay en la ciudad que no está cumpliendo la función residencial. Tiene otra función. Está vacía o es una función comercial, piso turístico, ¿no? Eso también, hay una crisis habitacional, hay un problema de oferta y esa oferta está ahí. Luego podemos entrar a valorar todo lo que tiene que ver con, bueno, ¿tiene derecho un propietario privado a tener su vivienda vacía? Pues sí, como bien de mercado tiene derecho. Pero la función social de la vivienda yo creo que está siempre ahí. Y ahí está el conflicto, está la tensión, ¿no? Entonces, ahí las políticas públicas deberían entrar para intentar
aliviar esa tensión de una forma u otra. Y hay una cosa muy importante en la que no estoy de acuerdo con Chema, que es el tema de los alquileres. A ver, datos, ¿vale? Año 2023, datos del Consejo General del Poder Judicial. Provincia de Sevilla, 70 sentencias por ocupación, delito de usurpación. Que es una cosa distinta del allanamiento de morada, porque aquí la gente está pensando ahora, según el discurso que hay, ¿no? Es que vas a comprar el pan y te ocupan la vivienda. No, mira, si eso pasa, tú llamas a la policía, eso es un allanamiento de morada, es tu casa, la policía viene y echa a quien sea. Eso no es la ocupación. La ocupación es eso, una persona que entra y se quiere quedar con tu casa, ¿no? Son 70. Desahucios, año 2023, provincia de Sevilla, 763. El 63% de ellos por impago del alquiler. Hay mucho más desahucios por impago que temas de ocupación. Que bueno, evidentemente. pero un desahucio, perdona, Jaime, un desahucio se produce cuando tú entras en una casa, dejas de pagar el alquiler. Y ahora tú lo podemos llamar, la figura jurídica será desahucio, pero tú estás, pero lo que todo el mundo entiende es, oiga, me han ocupado mi casa porque allí dentro hay un señor y una familia que está ocupando mi casa y no me la está pagando. Sí, se le extrae de esa casa por un desahucio, pero lo que yo quería decir antes es que es más probable que que se produzcan ese tipo de situaciones. No me refería a la ocupación, de hecho lo he explicado, no me refería solo a le pego una patada a la puerta y me cuelo. Situaciones en las que familias, ojo, que también están protegidas por la ley, están dentro viviendo en un alquiler y no pueden pagar por las razones que sea y deciden no marcharse, quedarse. El propietario inicia un proceso judicial que acaba en un desahucio, pero la ocupación de su casa, como concepto de ocupación, es exactamente la misma. A eso me refería. Déjame un momento, Jaime, que aporte el dato que Chema, como siempre, desconfía de mí, porque soy de Huelva, no por otra cosa. El 0,30% de las viviendas en España están ocupadas. 0,30%, 79.000 el año pasado. Es decir, la cifra es ínfima. Pero nos están convenciendo de que, como ha dicho Jaime, tú vas a comprar el pan y te ocupas la vivienda. No, ojo, que también es más rentable, insisto. No, lo que lleva a la gente a no poner su casa en alquiler residencial, lo de la ocupación es mínimo. Lo que lleva a su gente a decidir no poner su casa en alquiler residencial es que no es más rentable que el alquiler turístico. No, sí, yo estoy no nos olvidemos, ya está. Estamos hablando de 700 euros frente a 3.000. Pero también la causística. Contra eso no se puede luchar. Y sigue siendo legal. Pero yo quisiera que se analizase la causística, no poner a todo el mundo en el mismo saco. Es decir, si mis inquilinos en mi casa de Lepe, que son jornaleros de la fresa, marroquíes además, después de 6 años me dejan de pagar el alquiler, yo tengo que analizar con ellos qué les está pasando. Yo no puedo echarlo a la calle directamente, me tendré que reunir y tendré que llegar a un acuerdo. Bueno, depende de lo que represente para ti el alquiler de esa No, eso es irrelevante. Eso es irrelevante. No es irrelevante. Dejan de pagar. Será irrelevante para ti, Fermín. No. Pero si tú, hombre, ya, si mis hijos no tienen para comer, coge una ametralladora ya. Evidentemente. Vale. Digo, no todas las causísticas son iguales, pero si tú ese alquiler lo destinas a pagarle una residencia a tu madre que está mayor y resulta que a tu madre la pueden echar de la residencia si a ti no te pagan, hombre, no me digas que tú lo que vas a hacer es sentarte con ellos. No, tampoco tiremos de demagogia que no cuela. Con la gente. Pero yo tendría que analizar qué está pasando en ese caso. Sí, pero decir, que a tu madre la echan de la residencia. Si yo alquilo una vivienda a alguien y al mes me deja de pagar, mire usted. Y al mes te deja de pagar, igual te lo tienes que comer hasta que se produzca el proceso judicial de desahucio. Eso, bueno, a los 3 meses se puede empezar un proceso judicial de desahucio. Sí, pero luego se tiene que celebrar Jaime el juicio. está intentando... Perdón. Jaime, habla, Jaime. No, quería decir, tema de la rentabilidad por una parte de piso turístico depende mucho de dónde estemos. No es lo mismo centro de Sevilla que, yo qué sé, la Candelaria. O sea, ahí hay... ¿no? Hay una cuestión geográfica. Es que no hay pisos turísticos en la Candelaria, Jaime. No, pero que yo lo digo porque que no podemos generalizar siempre. No, es que te dan más rentabilidad. Bueno, depende de dónde estés. También ahora depende mucho del tamaño de los pisos turísticos. La rentabilidad, lo venimos estudiando en la universidad, la rentabilidad se ha ido reduciendo mucho con los últimos tiempos porque también hay mucha oferta, ¿no? Sigue creciendo el turismo, pero sigue habiendo mucha oferta también de hoteles que se han ido abriendo en Sevilla, un montón. En fin. Luego, tema del impago del alquiler. Esto en el sindicato de inquilinas lo tenemos muy claro. O sea, a nadie quiere dejar de pagar alquiler. Claro. Pero nadie. Muchas veces cuando eso ocurre es porque ha habido un cambio en la situación laboral de la familia y tienen que elegir entre comer o pagar el alquiler. Claro. Y muchas veces con niños y tal. O sea, nadie quiere ser ocupa, es lo que quiero decir. O sea, esto es una realidad que estamos teniendo, que me parece que está completamente magnificada a la realidad social que hay y la estadística está ahí lo dice, pero que incluso los casos que en el sindicato ya nos han llegado, en poco tiempo que llevamos, nos damos cuenta de que, no, es que me han echado, no tengo trabajo. Además, muchas veces también la casuística concreta, como decía Fermín, ¿no? Son muchas familias migrantes
a las que muchas veces no les hacen contrato o les hacen un contrato que nos llega y vemos que tienen cláusulas abusivas, como que el propietario puede entrar en la vivienda cuando quiera, cuando tú alquilas una vivienda y esa es la residencia de las personas. El propietario no tiene por qué entrar, o sea, puede ir a la puerta a cobrar, pero no tiene por qué entrar, no tiene derecho durante los meses o años que dure el contrato, ¿no? Entonces, o sea, que la casuística aquí es importante y tenemos que comprender que eso, que no hay, que la gente no quiere nunca. Nadie, ¿a quién le gusta tener una deuda, no? A nadie. Entonces, quiero que esto quede muy claro porque que no parezca aquí que tenemos un problema más grave del que tenemos. En la ciudad tenemos casos así. También quiero recordar que hay el decreto de escudo social, ¿no? Que se cayó hace poco porque Junts no votó, ahora se ha vuelto a establecer. Permite que haya familias que se queden en las viviendas cuando tienen un informe de vulnerabilidad, y así tiene que estar establecido por los servicios sociales del ayuntamiento en el que esté, porque de verdad es que esa persona no está pagando el alquiler porque de verdad no tiene ningún tipo de ingreso. Y aquí llegamos y hacemos la circunferencia a, vale, esas personas han dejado de pagar el alquiler y no se van de la vivienda. Y el propietario está sufriendo, pero ¿por qué no se van? Bueno, porque es que a lo mejor no hay una política de vivienda pública a la que esas personas pudieran acceder, que tienen muy poco o ningún ingreso en ese momento y que no se está satisfaciendo, ¿no? O sea, si hubiera esa política de vivienda pública, si no hubiera esas viviendas ostentosas, como a llamar... Estoy totalmente de acuerdo en esa reflexión. Totalmente de acuerdo, pero no olvidemos, igual que tú dices que la casuística es muy amplia, esa persona que está sufriendo, el que ha puesto el piso en alquiler, el propietario no puede pagar las consecuencias de una mala política social, que es lo que está pasando en más o en menos ocasiones, ¿no? Es que yo no tengo cómo pagarlo, nadie quiere ser deudor, por supuesto, estaría bueno, pero el que lo acaba pagando en muchas ocasiones, por desgracia, es el propietario de la vivienda y no sabemos en qué emplea el propietario de la vivienda ese dinero, porque puede ser una persona que quiera acumular dinero debajo de un colchón o no, igual está pagando la universidad de sus hijos. El propietario siempre tendrá €1 más que el inquilino. ¿Y? Siempre. Bueno, porque si tienes más y has arriesgado más, también, si pierdes más, es tu problema. No, hombre, claro. Yo tengo una realmente, insisto, está muy bien que lo digas hasta el día que dejen de pagarte el alquiler. El día que dejen de pagarme, que dejen de pagarte el alquiler y tú necesites ese dinero para otras cosas igualmente importantes. Que el propietario de una vivienda tiene una vivienda, el inquilino no tiene una vivienda. Es decir, que quien más pierde es el inquilino que se queda sin casa. No, y económicamente... Que cada casuística es diferente. Bueno, ya, pero he puesto el ejemplo de una residencia. Hay mucha gente que esa segunda vivienda... Es que no todo el mundo tiene una vivienda en alquiler para acumular y amasar dinero. Sí. Igual están sacando ese dinero para emplear, no lo sé. Oye, pues mi hijo está estudiando fuera, he tenido la posibilidad de tener esta vivienda y ¿ahora qué hago? Oiga, no le puedo pagar la matrícula porque a mí no me pagan. Es que cada casuística es un mundo. Pero hay que tenerlas todas en cuenta. Yo lamento enormemente deciros que rozamos ya las 10 de la noche y que nos tenemos que ir. Y este tema nos ha pasado ya con otro más. Yo prometo que muy en breve seguiremos tocándolo porque se nos han quedado temas todavía pendientes de lo que estamos hablando, el tema del alquiler, posibles soluciones. Y yo le voy a preguntar ahora después a nuestro amigo Jaime Jover cuándo va a estar en Sevilla, para, si os parece, retomar todo lo pendiente sobre el tema de la vivienda, pero ya con él aquí sentado, para que el hombre también participe. Yo le quiero pedir disculpas a Jaime porque la verdad es que hemos dejado hablar muy poco. Para el próximo... No, es verdad que ha hablado muy poco. Lo haremos en breve. Jaime. Así que... Jaime Jover, portavoz del sindicato Inquilinas e Inquilinos de Sevilla, muchísimas gracias por estar desde Argentina. No se ha notado, parecía que estabas aquí en Pinomontano y ha ido todo genial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el debate. Y en breve te llamaremos para que puedas estar aquí en el plató, si te parece, ¿vale? Encantado. Muchas gracias. Chema García, muchas cosas en el tintero se nos han quedado, pero en breve retomaremos el tema. Está bien que no quememos todos los temas y hay mucho de lo que hablar, más mosaicos habrá para poder debatirlo. Y con más ganas y energía vendrás aquí. Por supuesto. Muchísimas gracias. A ti, Julio. Fermín Cabanilla, muchísimas gracias por estar con nosotros y yo creo que este tema merece otro mosaico más. Sí, seguro. Esto tiene. Y además no se va a solucionar mañana por la mañana, o sea que por desgracia, más debate. Por desgracia. Pues señores, que nos quedamos sin tiempo, que nos vamos, que muchas gracias por estar con nosotros, sigan con PTV Sevilla y nos vemos el jueves que viene a partir de las 9 de la noche. Muchas gracias y que sean felices.